Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 10. En el Evangelio según San Lucas, capítulo número 10. Y vamos a leer en el versículo número 25. Los que traen la Biblia la pueden dejar abierta porque después de la oración voy a seguir leyendo. Amén. Aquí vamos a poner el verso 25 para iniciar solamente, pero después voy a seguir leyendo si acaso usted abre su Biblia después de la oración. Lucas capítulo 10, verso 25. ¿Ya estamos ahí? Y dice así la palabra del Señor. Dice Lucas capítulo 10, verso 25. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Voy a hacer una pequeña oración. Señor Jesucristo, en esta hora estamos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a tener un espíritu de aprendizaje. Danos un corazón abierto a tu palabra. Todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre, en el nombre de Jesucristo. A todas aquellas personas que nos estén escuchando en línea, Señor, bendícelos ahí donde quiera que ellos se encuentren. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra en nuestros corazones. Amén. Amén, hermanos. Bueno, entonces aquí alcanzamos a mirar un intérprete de la ley. Intérprete de la ley quiere decir que alguien que sí la sabe interpretar. Vamos a decir así, voy a poner el ejemplo más actualizado, es como un abogado. Un abogado, ¿verdad?, sabe, conoce la ley y es por eso que cuando están delante de un juez con una persona que está acusada, hay un abogado que está a favor del acusado y hay otro abogado que está en contra. Y ellos están preparados, están capacitados para discutir o para litigar, ¿verdad?, sobre el tema que se va a llevar a cabo en esa ocasión. Aquí alcanzamos a ver a este intérprete de la ley. Este no solo era un intérprete en lo secular, sino también de la palabra de Dios. Y él conociendo todas las cosas. Estoy diciendo esto porque dice aquí que dijo para probarle. ¿Qué quería probar él? Porque le voy a explicar un poquito. Nosotros también somos como abogados. Iba a preguntarles cuántos abogados hay aquí. Quizás no somos abogados por estudio, por preparación o capacitación, pero tenemos nuestra propia ley. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia ley. Sabemos cómo vivir y decidimos cómo vivir nuestra propia vida. Pero y es bueno, si a usted le va bien, pero de todos modos Dios es mejor que Él nos guíe a cómo vivir nuestra vida. Le digo que aquí todos somos abogados porque nosotros le podemos decir a alguien que esto no le conviene o que esto, ¿verdad?, no es bueno, pero nosotros sabemos que sí es bueno y queremos hacerlo así porque así nos ha funcionado y porque así queremos hacerlo. Y no todos somos compatibles en una misma mente, en un mismo pensamiento. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, hermanos, ahí sí debemos todos de ser de una misma mente y un mismo parecer y estamos diciendo precisamente conforme a la palabra de Dios. Bueno, entonces voy a seguir leyendo. Esto era para que nos demos una idea de que el mensaje que voy a compartir hoy no es solamente para este intérprete, sino para todos y cada uno de los que estamos aquí y a todas aquellas personas que nos están escuchando en línea. Porque seguido recibimos mensajes, hermanos, de muchas partes. No quiero mencionar varios porque luego los demás van a decir, a mí no me mencionaste. Entonces, lo voy a leer otra vez el verso 25, dice, y he aquí un intérprete de la ley, un abogado, se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Porque cada uno de nosotros, bueno, hasta ahí está el versículo, cada uno de nosotros tenemos ya cierto tipo de personas en nuestro corazón, vamos a decir nuestra familia, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, a quien nosotros hemos amado, hemos perdonado, con los cuales hasta hemos sido misericordiosos con ellos. Pero en ese círculo que nosotros tenemos, amén, como que de ahí no salimos nosotros. No, esta gente de acá no, aquellos ni los conozco, allá tampoco, y parece que no, pero todos tenemos ese círculo en nuestra vida, en nuestra mente, y de ahí no queremos salir. Por eso él, siendo un conocedor de la ley, él sabía que la Biblia, hermanos, la Biblia indica que todos son nuestro prójimo, pero él por eso dijo para probarle, porque él también ya tenía su círculo, nada más a los que él aceptaba, a los cuales él puede perdonar, amar. Entonces dice aquí, el Señor le dijo en el verso 26, dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Le dijo al intérprete. Y aquel hombre respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás.
Y en el verso 29 dice, pero él, el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, dijo, Jesús, ¿quién es mi prójimo? Entonces aquí Jesús le va a contar una parábola a todos nosotros. Dice en el verso número 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció en el verso 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, dice en el verso 35, al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Miren la pregunta que le hace Jesús ahora a este hombre. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le preguntó, le cambió la pregunta, porque este hombre preguntó, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús cuando ya le da todo esto, esta parábola le pregunta, ¿quién es el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Ya no dijo cuál es tu prójimo, cuál es el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones. Vamos a mirar una fotografía que tengo aquí. Entonces lo que alcanzamos a mirar aquí, que él preguntó, ¿quién es mi prójimo? Amén. Entonces nosotros alcanzamos a ver al hombre necesitado. Jesús pregunta, ¿quién fue el prójimo de aquel? Según lo que leímos, ¿quién fue el prójimo de aquel? Amén. Entonces yo creo que este hombre, después de que salió de la gravedad, amén, después de que dice ahí la Biblia que lo dejaron medio muerto, estaba en punto agonizante, amén, yo creo que él compuso un canto, hermanos, amén. Y yo quiero entonar ahorita una estrofa. Obvio, es con el propósito de seguir con el estudio, pero necesito entonar solamente una estrofa, no me voy a llevar mucho tiempo, no se asusten. Es solamente, miren lo que dice, cómo dice la estrofa que decidí cantar, creo que él la escribió, dice así, dice, perdón. Nadie se compadeció de mí en este mundo, cuando yo necesitaba de la comprensión. Nadie se compadeció de mi agonía, la que yo un día sufría debajo del sol. Pero mi Dios, que es tan bueno, Él me miraba lo que yo necesitaba para mi dolor, no más que abriera mi boca y a Él yo clamara, para quitar de mi vida la angustia y dolor. Pues hasta ahí nomás, hermanos. Aleluya, Dios sea la honra y la gloria. Este hombre, hermanos, lo que voy a decir aquí es un consejo general para todos los que estamos aquí y los que están en línea. Hermanos, este hombre lo que hizo, no miró a quién lo podía ayudar, no miró al sacerdote, no miró al levita. Él, hermanos, él clamó a Dios, hermanos. No importa si ustedes y yo estamos en un estado de bendición, si estamos preparados y capacitados porque llevamos una vida próspera, hermanos, estamos sanos, tenemos trabajo, tenemos la esposa, tenemos la familia, todo está bien, pero no importa que estemos en esta posición, hermanos, necesitamos reconocer, hermanos, amén, que cuando también nosotros no necesariamente nos asaltan, nos hieren o nos dejan medio muertos, simplemente, hermanos, hay muchas formas de sufrir en la vida. Uno puede sufrir mentalmente, no nada más físicamente, como este ejemplo que viene en la Biblia. Nosotros debemos tener problemas, hermanos, en el trato que nos dé alguna persona, algún compañero de trabajo, no sabemos, amén. Pero no importa, hermano, cuando ustedes y yo nos encontremos necesitados, hermanos, para que la amargura no reine en nuestros corazones, en vez de fijarnos, hermanos, en quién puede ayudarnos o quejarnos del que nos está afectando, nosotros debemos de poner nuestra mirada en Dios, hermanos. Él es el misericordioso, amén. Él es el proveedor, Dios es amor, hermanos. Y tanto todos ustedes como yo, así como Él, hermanos, necesitamos poner nuestra vista en el Señor. Miren, vamos a mirar la segunda fotografía.
Amén. Como cuando nosotros decimos a las personas, acércate a Dios, busca a Dios, amén, recibe a Dios en tu corazón, recibe su palabra. Entonces lo que nosotros estamos diciendo es, nosotros estamos recomendando buscar la palabra, porque cuando buscamos la palabra de Dios, entonces lo vamos a empezar a conocer a Dios. No puse una figura aquí porque Dios no tiene una figura. Dios es espíritu, hermanos. La Biblia lo dice claramente. Amén. Entonces ciertamente cuando nosotros clamamos a Dios es porque lo estamos buscando. Ayúdame, Señor. Cuando usted empiece a leer la Biblia, cuando usted empiece a buscar las cosas de Dios, entonces usted lo va a encontrar. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando usted encuentre a Dios? Si lo va a encontrar en las Escrituras, entonces usted debe recibir a Dios en su corazón. Por eso hacemos la invitación cada fin de semana. ¿Quién quiere recibir a Jesucristo? Amén. ¿Por qué decimos Jesucristo? ¿Por qué no decimos recibe la palabra? Porque Jesucristo, hermano, Jesús, Él, hermanos, es el verbo encarnado. Jesús, hermanos, es la palabra de Dios que tomó forma humana. Amén. Dios envió su palabra con el ángel Gabriel a la Virgen María y tomó un cuerpo, hermanos, amén, de la Virgen María. Siempre les digo, y la palabra, hermanos, se vistió de carne, hermanos, la palabra de Dios. Y alcanzamos a mirar a ese Dios ya manifestado en carne, en nuestro Señor Jesús. Y entonces por eso decimos, ¿quién quiere recibir a Jesús? ¿Quién quiere recibir su palabra? Primero tienes que conocerlo, luego tienes que recibirlo. Y cuando ya lo recibes como tu Señor, ahora ya no eres libre. Ahora dependes de un Señor todopoderoso. Ahora Él te va a guiar. ¿Y qué es lo que tienes que hacer cuando ya lo recibes? Ahora tú tienes que poner por obra su palabra. La Biblia nos dice en Santiago que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y si lo estamos leyendo en la Biblia, entonces es un guía que Dios nos está dando de cómo vivir una vida mejor. Por más, hermanos, abogados que seamos, y por más conocedores y por más prósperos que estemos, si estamos en una situación, hermanos, de necesidad, busquémoslo a Él. No importa que no sea de algo físico, sino, como les decía ahorita, mental. Hermanos, busquemos la presencia. Y cuando ya estemos bendecidos de parte de Dios, entonces tenemos que hacer bendición a todo aquel, hermanos, que esté en una situación difícil, a todo aquel que esté a nuestro alcance. Amén. Entonces, hermanos, aquí volviendo al texto, ahorita vamos a mirar otra fotografía, todavía no. Volviendo al texto aquí, hermanos, ciertamente le dijo el Señor: amarás al Señor tu Dios. Él fue el que dijo: con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. O sea que ahí no nos dan opción, hermanos, a darnos una escapadita para no amar a Dios. En la forma como lo mires, necesitamos amar a Dios. Amar es atender a su palabra. Amén. Dice en el verso 28: y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. Haz esto, hazlo, lo que la palabra te está diciendo, y vivirás. Y quizás alguien pueda decir: ¿cómo vivirás? Pues si Él está vivo. Él está vivo y le está diciendo, ¿verdad? Está preguntando y está platicando con Él, está vivo. Sí, pero cuando Dios habla de vida eterna. La vida que Dios nos ofrece es la vida eterna. Una vez me dijo un hermano: ¿y por qué si Dios ya nos dio la vida eterna, por qué mueren los hermanos? Bueno, porque esa vida es física. La que Él te ofrece es eterna. Me estoy explicando, ya está escrito en la Biblia. El hombre va a vivir 70 u 80 años, el más robusto. Amén. Quizás haya excepciones de gente que vive más tiempo, pero lo regular es 70 u 80 años. Pero, hermanos, después de que el hombre pasa, hermanos, amén, a la muerte, la Biblia dice: así está establecido, dice en Hebreos, que el hombre muera una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea que en Hebreos dice que cada que una persona muere, amén, va a corte, hermanos, una corte celestial, donde ahí se va a declarar si es inocente y entra a la vida eterna, o si es culpable y no entra, hermanos, al cielo. Sí a la vida eterna, pero en la oscuridad, hermanos, en el infierno. Amén. Entonces nosotros no queremos ir a parar a ese lugar. Amén. Por eso es que es muy importante que nosotros aceptemos la palabra de Dios y que la pongamos por obra en nuestras vidas. No tenemos que ser perfectos, hermanos. Solamente tenemos que estar procurando día a día a hacer las cosas mejor, conforme a la palabra de Dios. Como les decía ahorita, todos tenemos una forma buena de llevar la vida, y lo podemos probar con nuestra vida próspera, con nuestra salud. Pero eso no nos va a llevar a la vida eterna. Lo que nos lleva a la vida eterna es poner por obra la palabra de Dios. Amén, hermanos. Miren, voy a leer un poquito más adelante, donde dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron y lo dejaron medio muerto, en agonía. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo.
Este pasó de largo, hermanos. No estamos diciendo, ni la Biblia lo dice, que era malo lo que hizo. Simplemente pasó de largo. Quizás iba para la iglesia, tenía que empezar el servicio, no sé. Después dice, aconteció, amén, que asimismo un levita es aquel que se encarga, hermanos, de preparar todo aquí en la iglesia para cuando ustedes y yo llegamos a la iglesia. Aquí está todo preparado. A pesar de que pasan situaciones como la de ahorita, ¿verdad? Porque no somos perfectos, porque somos humanos. Amén. Y por más bien que tratemos de hacer las cosas, sale lo humano ahí. Nos equivocamos, hermanos, amén. Pero Dios es bueno, hermanos, amén. Y Él nos sigue ayudando para seguir preparándonos en todas las áreas. Amén. Entonces aquí, hermanos, amén, damos gracias también como quiera por el staff que tenemos, amén, que trabaja, que es muy bueno. Le damos gracias a Dios por ello. Pero a veces, como somos humanos, hay de este tipo de errores. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Este es el versículo clave que yo quiero llamar la atención. Dice el versículo 33, este samaritano iba de camino. Él también iba como todos por su camino. Amén. Pero él vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Quiero llamar la atención en esto, hermanos. Amén. Nosotros no podemos pensar o decir, a partir de hoy voy a ser misericordioso. Si alguien está ahí con la llanta ponchada, yo me voy a parar a partir de hoy. Yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. No. Quiero que pongamos atención. Por eso dije que el sacerdote no está mal, ni el levita está mal porque se fueron derecho. No. Lo que ustedes y yo tenemos que estar preparados, hermanos, amén, es asentir de parte de Dios. Ahora sí vamos a ver la siguiente fotografía. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios, en Filipenses 2:13, dice la palabra de Dios que Dios es el que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que va a producir en usted lo que tenga que hacer, dependiendo. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo voy bajando del freeway, amén, siento aquí algo como que me dice, dale $5 al que está en el semáforo. Y saco yo mis $5. Ahorita como ya lo conozco al Señor, ya traigo uno de 5, uno de 10 y uno de 20. Y cuando traigo, lo primero que gasto es el de 20. Amén. Pero cada día de pago pongo uno de 5, uno de 10 y uno de 20. Señor, lo que tú me digas. Y sí los he dado cuando Él me ha dicho, créanme que se siente una satisfacción, hermanos, porque es la voz de Dios. Y es una satisfacción escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, que yo se lo recomiendo, hermanos, amén. No que se vaya semáforo por semáforo dando dinero, no estoy hablando de eso, hermanos. Estoy hablando de sentir la presencia de Dios en nosotros. Pero una cosa sí le digo, cuando llego al semáforo, hermanos, amén, yo ya voy listo, porque ya me dijo que le dieron uno de 5. Y lo miro el que está en el semáforo y con un cartoncito que dice, mis hijos tienen hambre, mis hijos sienten hambre. Y está con el cartoncito ahí, así dice el cartón, amén, y le hace así, se soba la panza y se mueve. Y ¿saben qué digo yo? Este individuo yo no le voy a dar nada. Yo mejor me voy a esperar al otro semáforo. En el otro semáforo, allá está siempre un señor con silla de ruedas. Está una muchacha ahí, pobre muchacha, mal vestida ahí. No, a eso sí, es más, a ese le voy a dar 10. Pero lo que quiero llamar la atención es esto. Me estoy comportando como un abogado. Me estoy comportando como un intérprete delante de Dios. Porque el punto no es que le des a los que tú crees que merecen el de 5 o el de 10. El propósito aquí que ustedes y yo necesitamos mirar es de que Dios nos está hablando. Y dice la Biblia que el que en lo poco me fuere fiel, en lo mucho le pondré. Entonces tú trata de escuchar esa voz de Dios y haz lo que te indicó. Que está o no está tomado, que está o no está drogado, ese no es asunto tuyo. El asunto tuyo es que debe ser el gozo de que escuchaste la voz de Dios que te dijo en tu interior, dale esto a esta o a cual persona, hermanos. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Y Dios se va a ir dando cuenta de que tú y yo estamos sensibles a la voz de Dios. Eso es lo que cuenta. Dios quiere saber si puede contar contigo. Por eso decía, el que en lo poco me fuere fiel, en lo mucho le pondré. Entonces si nosotros hacemos eso, hermanos, cuando nosotros vengamos y oremos por un enfermo, Dios lo va a sanar. Nosotros dice la Biblia que Dios le dio poder al Hijo del Hombre. Yo soy un hijo de hombre, ustedes también son hijos de hombre, no nomás Jesús. Cuando Jesús decía, Dios le dio poder al Hijo del Hombre para perdonar pecados, aleluya. No, es que se está usted diciendo, hermano, así dice la Biblia, que Dios le dio potestad al Hijo del Hombre para perdonar pecados. Por eso cuando alguien está enfermo, hermanos, es de alguna manera está condenado a morir. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando oramos por él? Estamos en el nombre de Jesucristo.
Sí, estamos orando, hermano. Una cosa es orar y otra cosa es perdonar pecados. No es así. La Biblia dice claramente, cuando lo reprendieron al Señor: ¿y tú quién eres para perdonar pecados? Pues ¿qué es es lo mismo? Decirle: toma tu lecho, levántate y anda. ¿Qué no es lo mismo? Porque antes de eso Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. Tal, ¿y tú quién eres para perdonar pecados? Y Jesús dijo claramente ahí en ese texto. Dijo: ¿qué es más fácil decir? ¿Verdad? Tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y vete. O sea que es lo mismo, hermanos. Cuando ustedes y yo oramos por enfermos y han sanado, es la misericordia de Dios. Obvio, no soy yo, no eres usted. Es la misericordia de Dios por medio de nosotros. Pero se necesita que ustedes y yo estemos dispuestos a ir a visitar al enfermo, para ir, hermanos, y visitar a aquel que está preso. Yo tuve una experiencia amarga en mi vida, hermanos, y ciertamente fui a la prisión. Y los periódicos decían mínimo 30 años de prisión. Santo Jesucristo. Tenía yo 20 años de edad, hermanos. Apenas tenía 20 años de edad. Y los periódicos salían ahí, nomás los miraba yo ahí cuando estaba preso. Y los miraba y digo, oh, porque apenas estaba en trámite el asunto. Señor Jesucristo. Y un primo hermano fue y me visitó y me dijo: ¿tú crees en Dios? Pues sí. Y en esta situación, pues con más ganas. Amén. Obvio que creo en Dios. Pero en verdad, hermano, era un individuo que andaba de vago siempre. No era tomador ni vicioso, pero tampoco estaba en mi casa. ¿Me explico? Andaba de vago donde no debe andar. Ok, vamos a cambiar el tema. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es de que somos gente necesitada, hermanos, y Dios quiere ayudarnos. Y mi primo hermano me dijo, se llama Ovidio Elizondo, amén, me dijo: oye, Javier, si tú crees en Dios, Dios te puede sacar aquí en menos de lo que tú piensas. Sí, pero mira lo que dice el periódico. No, el periódico no. Por eso ustedes y yo no debemos tener nuestra mente en lo que dice el periódico o internet, sino qué dice Dios. Dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3 dice así. Entonces lo que tenemos que hacer es clamar a Dios, buscar la palabra de Dios, hermanos, amén. Entonces yo le dije: bueno, pues vamos a orar, amén. Él me dijo a mí, yo que sabía de eso, yo no iba ni a la iglesia. Entonces oró por mí y dijo: y la petición es esta: que salgas libre de este lugar en menos de lo que diga cualquier abogado. Órale, pues amén, hermanos. 72 horas que son de rigurosa ley que debe estar uno ahí. Salí libre y después iba y firmaba los sábados, y jamás en mi vida volví a pisar la prisión hasta el día de hoy, gracias a Dios. O sea que Dios es todopoderoso. A mí a veces me da por llorar, hermano. No debo llorar mucho. Digo a mi esposa: no sé cómo quitarme eso, pero lo que quiero es que siento la presencia de Dios y me acuerdo de ese. Para mí es un milagro, hermanos, porque lo que hice pues es tan grave que ni lo puedo decir, amén. Pero fue tan grave, hermanos, que para acabar pronto éramos 15 personas. Los otros 14 eran jóvenes de 15 y 16 años. El único de 20 años era yo. Y ellos fueron a invitar al viejo de 20 años, porque ellos ya habían visto que yo en mi casa tenía una botella de vino ahí arriba del ropero. Y como yo no tomaba mucho, yo era vago, pero no tomaba. Pero alguien la miró y dijo: vamos a invitar a aquel, pues para traernos la botella. Y fue como me invitaron, ya iba el joven, entre los chamacos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió algo grande, hermanos, ya andando bajo la influencia, no del Espíritu Santo, andaba bajo la influencia del alcohol, amén. Y entonces fue cuando sucedió algo terrible, hermanos, amén. Y por eso es muy importante que tengamos cuidado en lo que andamos haciendo y con quién nos andamos juntando. Debemos tener mucho cuidado, hermanos, amén. Porque dice la palabra de Dios que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces debemos tener ese cuidado, hermanos, amén, de que no importa la situación que estemos pasando, nosotros clamemos a Dios. Dios hizo ese milagro, Dios me liberó, y le doy gracias a Dios. Desde ese día le prometí al Señor servirle con todo mi corazón, y no fui fiel, hermanos, por muchos años, amén. Por 10 años andaba con un pie aquí y con un pie acá. Los domingos iba a la iglesia, el otro domingo me iba, sabrá Dios a dónde, amén. Y eso no es recomendable, porque vienen problemas a nuestra vida. Y yo escuchaba ya la voz desde entonces que me decía: ¿quieres tú entonces perder tu libertad? Ya, entonces síguele ahí donde andas. Y tuve que regresar hasta que un día me comprometí, hermanos, a estudiar la palabra de Dios, amén. Y gracias a Dios aquí estamos. Miren, hermanos, ya voy a terminar. Entonces lo que quiero decir es esto: los intérpretes, le vamos a decir así, de la ley, trataron el punto de este muchacho herido
como un punto de discusión. Amén. Así lo trataron ellos. Los ladrones lo trataron, hermanos, el asunto como un objeto de explotación, porque ellos le quitaron algo. Amén. Los sacerdotes lo vieron como un contratiempo y se fueron de largo. El levita llegó y lo vio, pero pues pasó de largo. Amén. Lo veo como cuando uno pasa en los accidentes de carretera, que llegas tú y miras el accidente y por eso se hacen las filas, porque estás, mira aquí está uno, mira allá fue el otro, mira aquel se le salió el estómago, están las tripas de fuera, y ahí está uno con la morbosidad, hermanos, mirando lo que no debemos de mirar. Amén. Y por eso se hacen las filas, no porque no hay necesidad de eso. Debemos de tener cuidado. Ahora lo que quiere, bueno, este lo miró, pero también se fue. Entonces dice aquí, hermanos, amén, dice, solamente el samaritano lo trató como a una persona a la que se debía amar. Amén. Se debía amar, lo ayudó. Amén. Lo ayudó, hermanos. Quiero leer ese versículo porque está lleno de cosas que hizo él. Dice que acercándose él vendó sus heridas y luego echándole aceite y vino y luego lo puso en su cabalgadura, que viene siendo hoy en día pues su jeep o su limusina, lo que usted maneje. Aquí alcanzamos a mirar, hermanos, ciertamente que lo llevó al mesón. Hoy los llevamos a una clínica de emergencia, ¿verdad? Dice, y cuidó de él. No nada más hizo eso, lo cuidó. Y dice el verso 35, al otro día, o sea que se quedó toda la noche con él. Dice, al otro día sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Entonces alcanzamos a mirar, vamos a mirar, tengo otra fotografía. Amén. Vamos a mirar nosotros, hermanos, estos 3 puntos que voy a dar ya para concluir. El proceso de cómo amar al prójimo. Si ustedes y yo todavía nos preguntamos, bueno, ¿y cómo le hago para amar al prójimo? Entonces ahora me voy a agarrar los semáforos buscando. No. Acuérdense que ese no es el punto. Primeramente tenemos que reconocer que somos seres necesitados, hermanos. No importa la situación que te encuentres, somos seres necesitados. Porque has pasado por situaciones difíciles, amén, y que nosotros decimos, pues yo no sé qué voy a hacer con esto, amén, que sentimos como que se nos viene encima, pero luego viene la esposa y te aconseja, no te ahogues en un vaso de agua, mirarle así, ¿verdad? Pero de repente como que no sabe uno para dónde correr. Pero bueno, no nada más la esposa, siempre Dios usa a alguien, no es la esposa en sí, sino que es Dios, hermanos, amén. Entonces ese primer punto, reconocer que somos un ser necesitados. Ahora, número 2, necesitamos reconocer, no conocer o saber, no, reconocer, hermanos, que sin Dios no somos nada, hermanos. No somos nada. Necesitamos a Dios para poder entrar en esa vida eterna, hermanos. 70 o 80 años, todavía falta tiempo. No, hermanos, la muerte no respeta edades. La muerte llega, hermanos. Yo conozco muchos jóvenes que han fallecido y quizás hemos oído también que la muerte, hermanos, a veces viene y entra hasta el vientre de la mujer, hermanos, y le quitan la vida a aquella criatura. La muerte no respeta. Por eso es que digo, necesitamos saber, hermanos, que sin Dios no somos nada. Y número 3, reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermanos. Dios mismo. Cuando usted está leyendo la Biblia, usted está escuchando a Dios, hermanos. Por eso les digo yo que practiquemos Nehemías 8:8, donde dice, cuando leas la ley de Dios, pon el sentido de modo que entiendas la lectura. Yo me valgo de estos dibujos, agarro papel, pluma y empiezo a decir, este es el samaritano, este es el levita. Y hice como una historia, hermanos, amén, pero no le puedo compartir por el tiempo que nos dan. Pero es muy importante, hermanos, que ustedes y yo consideremos la palabra de Dios. Él es, hermanos, es Dios mismo. Por eso cuando Jesús resucitó, hermanos, amén, con sus heridas todavía, dijo toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él es ese Dios todopoderoso, hermanos. Ahora sí tiene un cuerpo, en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la palabra, pero no son 2 ni son 3, es un solo Dios. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que alcanzamos a mirar con esto? De que estamos necesitados de la palabra de Dios. Amén. No trate usted, hermanos, de ser generoso con alguien sin que sienta de parte de Dios. Yo le voy a decir un ejemplo ya para terminar. Yo le dije a una persona que supe que se le descompuso la lavadora y que estaba en una situación económica no muy positiva. Llegué con una lavadora. Aquí está, hermano, como sorpresa. Cristo te ama, aquí está la sorpresa. Y el hombre me hizo frente y me dijo, ¿y usted cree que yo no puedo comprar una lavadora a mi familia? ¿Usted cree que yo necesito que usted venga y me traiga una lavadora? Santo Jesucristo, trágame tierra. Pensé que me iba a golpear.
Hermano, sinceramente yo lo estaba haciendo de un buen corazón. O sea que hacerle el favor a un ingrato es ofenderlo. Ponga atención, hacerle el favor a un ingrato es ofenderlo. Sienta usted primero, hermanos, de parte de Dios. No nos equivoquemos. Amén. No nos equivoquemos, hermanos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, bendito Dios y buen Padre.